Hoy vamos a ver digamos que el último elemento que faltaba del hecho imponible, ¿sí? Que es el aspecto temporal, es lo que se llama año fiscal. Esto está plasmado en el artículo 24 de la ley, ¿sí? Antes 18. Yo muchas veces hago referencia a los artículos viejos porque, a ver, por varias cosas, primero porque estamos acostumbrados al articulado anterior, segundo porque alguno por ahí la cursó hace un tiempo o la está recursando y también se acuerda, y fundamentalmente porque cuando leamos los fallos, que obviamente los fallos son anteriores, normalmente por ahora van a ser anteriores al articulado vigente. Cuando lean un fallo y hablen de un tema de un criterio de imputación, de devengado o de percibido, no va a decir artículo 24, va a decir inciso A o inciso B del 18. Entonces, tengámoslo, digamos, en mente, ¿sí? Y además, salvo algunas excepciones, son 3 o 4. O sea, por ejemplo, acá estamos hablando del 18 y vamos por el 24. Acá tenemos 6 artículos de diferencia, pero no hay muchos más. No es que si hablamos del 24, en la ley anterior estábamos hablando del 10. No hay más que esa diferencia y después eso más o menos se mantiene. Bueno, entonces, el año fiscal, salvo muy poquitas excepciones, son 365 días. Es un año. Es un año calendario. ¿Sí? Ese es el régimen general, es el año calendario. ¿Sí? Que para los sujetos que llevan libros, o sea, que tienen contabilidad, ¿sí? Ese año calendario puede no coincidir, ese año fiscal puede no coincidir con el año calendario. Pero si no, la regla general es el año calendario, es decir, 1 de enero, 31 de diciembre. Eso es el año fiscal, salvo para aquellos sujetos que llevan contabilidad, que llevan libros, esto es en general las sociedades, ¿sí? que tienen un ejercicio comercial. Entonces, en ese caso, el año fiscal coincide con el año comercial y no necesariamente va a coincidir con el año calendario. Esto es, si una sociedad cierra su ejercicio, y eso, ¿dónde está dicho? En el estatuto. Uno de los puntos importantes del estatuto es fijar o ver la fecha de cierre de ejercicio. Si una sociedad cierra su ejercicio el 30 de junio, y eso es una decisión que hacen los socios o los socios fundadores cuando constituyen la sociedad, fija una fecha de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Por lo que sea, porque a lo mejor por su actividad es un mes en el que la empresa tiene poca actividad y entonces están más, digamos, más tranquilos, con menos trabajo para confeccionar los estados contables, para hacer el inventario, para todas estas diversos tipos de cuestiones. Los socios, los fundadores, los que constituyen la sociedad, deciden poner una fecha X de cierre de ejercicio. Entonces, en esos casos, el año fiscal va a coincidir con el año comercial y no va a coincidir con el año calendario. Pero digamos que, vuelvo a repetir, la generalidad es el año calendario. En esto hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Hay cuestiones prácticas y hay cuestiones, como ya les dije, de la propia actividad. Hay algunas actividades que
su ciclo productivo, ¿sí?, dura más de un ejercicio, más de un año calendario. Bueno, no podemos hacer que un cierre tenga más de un periodo, de un año calendario, pero podíamos tenerlo en cuenta en los estatutos, en hacer alguna aclaración, alguna modificación, pero son muy pocos los casos, ¿sí? En general, los ejercicios duran, ¿sí?, un año calendario, un año de 365 días, que puede o no coincidir con el año calendario. Lo que sí es importante, y esto va a la práctica, a la cuestión de la profesión, en la profesión, ¿sí?, cuando ustedes tengan, quizás lo hayan visto ya cuando vieron sociedades, pero vale la pena refrescarlo. Si yo estoy constituyendo hoy una sociedad, salvo por alguna razón en especial, no es conveniente que si estamos en el mes de abril y hoy 16 de abril, constituyo una sociedad, le ponga fecha de cierre 30 de abril. Porque ¿qué me va a pasar? Que voy a tener que hacer un balance, voy a tener que hacer un estado contable por 15 días, por 14 días. Un ejercicio irregular, tan feo, bueno. Salvo que haya una razón muy especial, lo que conviene, si yo estoy constituyendo una sociedad en el mes de abril, conviene que el cierre de ejercicio sea marzo, o sea febrero, o sea diciembre del año pasado. Cosa que tenga más tiempo para darle actividad, que tenga más la idea de empresa en marcha. Pero es una cuestión netamente contable y es una cuestión que está definida en el estatuto ¿por quién? Por los socios fundadores. Ya esto puede ser una sociedad anónima, una SRL, que son sujetos que son directamente contribuyentes, son sujetos directos del impuesto, o puede ser una sociedad colectiva, una sociedad simple, ¿sí?, que en ese caso no va a ser sujeto del impuesto, pero sí se va a regir por la fecha de cierre de ejercicio que tenga esa sociedad. Y acá ya, empezando a ver un poco el tema, acá hacen alguna pregunta en el chat, no sé, ¿lo estás mirando, Matías? Sí, yo ahí les compartí y ahora les vuelvo a compartir un Word que hice a modo de resumen de los principales artículos que vamos a tocar, por si alguno no tiene a mano la separata o no la tiene actualizada, que bueno, que lo vaya siguiendo, lo que vas contando vos de la mano de los artículos. No, Ahí se lo pero, vuelvo a mandar. bien. Pero no se ve acá en la pantalla, ¿cierto? No, se los comparto para que lo abran quien quiera y después yo lo Ah, muestro cuando hacemos el práctico. Pero lo perfecto, pueden ir leyendo. perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, les decía, y ya metiéndonos un poco más en el tema, el ex artículo 50, ¿sí? ¿Qué decía para aquellas sociedades, o qué dice, para aquellas sociedades que no son sujetos del impuesto, por ejemplo, una sociedad colectiva? Que el día de cierre del ejercicio, el resultado se considera íntegramente distribuido entre sus socios. O sea, las sociedades que no son sujetos, las que no son del artículo 73, ¿sí?, esas sociedades que por lo tanto no son sujetos del impuesto, sino que el impuesto cae en cada uno de los socios, ¿no? Cada uno de los socios va a incorporar al resto de sus ganancias las ganancias que obtenga de esa sociedad. ¿Cuándo se van a imputar esas ganancias de esa sociedad que no es sujeto del impuesto? El día de cierre del ejercicio. Es decir, si una sociedad colectiva cierra su ejercicio el 30 de septiembre, el 30 de septiembre se le va a imputar al socio toda la ganancia. Esto, digamos, ya nos estamos metiendo a lo que apunta a este artículo 24, que es cómo, primero, cuál es el año fiscal, y ahora qué nos vamos a empezar a meter. ¿A cuándo o de qué manera imputo la ganancia? O sea, el ejercicio fiscal nos sirve
para determinar el plazo de tiempo o el periodo de tiempo que nosotros vamos a analizar para determinar la ganancia. ¿Por qué? Y porque una de las cosas que vimos es que una forma de medir la renta, que es la teoría del balance, ¿en qué se basa? En la diferencia patrimonial entre el inicio y el cierre de un ejercicio. Por eso tenemos que definir cuánto es el tiempo del ejercicio, que como ya dijimos es de un año calendario, y tenemos que definir cuál es la fecha de ese ejercicio. Como vuelvo a repetir, el ejercicio fiscal, la generalidad es que coincida con el año calendario, es decir, 1 de enero, 31 de diciembre. Si no hay ejercicios anuales, porque se da el caso por dos casos. Uno, el que ya dijimos, porque iniciamos actividad, hicimos una sociedad y dijimos, la sociedad va a tener fecha de cierre X día, y a partir del momento de la constitución hasta ese X día va a ser un ejercicio irregular. La otra posibilidad de que sea un ejercicio irregular es porque cesamos en la actividad. Es decir, teníamos una actividad, esto puede ser una sociedad o una persona humana en forma individual. Una persona que tiene su actividad, un profesional, por ejemplo, en el mes de agosto de un determinado año, se jubila, ¿sí? Deja de tener actividad, y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Va a tener un ejercicio irregular. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero hasta el día en que dejó de ejercer la actividad. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Bueno, si hay preguntas o me interrumpen o las hacemos por el chat. Entonces, esas son las dos situaciones en que se puede producir, o se puede, producir un ejercicio irregular. Por un inicio de actividad o por un cese de actividad. Perdón. Ahora bien, nosotros, ¿cómo vamos a imputar la renta? Tenemos dos criterios. Dos criterios, ¿sí?, que la ley aplica, que son el criterio de lo devengado y el criterio de lo percibido. ¿Sí? Respecto de lo percibido, que no es un tema, no es una definición contable, sí para el devengado, hay una definición de derecho en el devengado. ¿Sí? Si en el devengado es cuando las obligaciones de las partes intervinientes están cumplidas, están realizadas. Entonces, cuando todas las obligaciones fueron realizadas, ahí se va a considerar que una ganancia puede estar devengada. Pero se deben dar las condiciones, ¿sí?, de que ambas partes están obligadas, una tiene derechos y otras obligaciones, y entonces en ese momento vamos a poder decir que la renta o la ganancia está devengada. Por ejemplo, un contrato de alquiler. ¿Sí? Un contrato de alquiler, ¿cuándo se devenga el contrato? Cuando se firma, cuando una parte se compromete a entregar un inmueble, ¿sí?, para que la otra parte lo utilice a cambio, ¿sí?, de una obligación de pagar una suma de dinero, de entregar una cosa o lo que sea. Pero hay dos partes que se están comprometiendo. Una entrega un bien y la otra lo contrapresta, le paga, le reconoce esa utilización de alguna manera y se firma un contrato. Cuando se firma el contrato, la operación del alquiler o del arrendamiento está devengada. ¿Bien? Eso está... Una consulta. No sé si... Dice, en el caso de una asociación indivisa, ¿no entraría también dentro de la excepción de año fiscal?
Bueno, depende de la duración de la sucesión indivisa. Nosotros en los prácticos, ¿sí? Es en el único lugar donde en un año fiscal o en un año calendario hay una persona que está viva, se muere, pasa a ser la sucesión, se asignan, se determina la cuenta particionaria y se le asignan los bienes. Eso pasa solo acá, en los prácticos que vemos nosotros. No siempre la sucesión indivisa tiene un ejercicio irregular. Puede darse, sí, por supuesto que puede darse, pero todo depende de cuánto tiempo se tarde en determinar quiénes son los herederos, cuánto tiempo se demore en que se publique, que se conozca, ¿sí? Que el juez determine quiénes son los herederos, lo que se llama la declaratoria de herederos. Puede fallecer una persona en diciembre, ¿sí? Y hasta dentro de 2 años, de 3 años, no saberse quiénes son los herederos. O sea, lo mejor se saben, pero lo que acá importa es que el juez determine o dicte la declaratoria de herederos. En ese momento, como ya entiendo que ya vimos, se va a nacer la sucesión indivisa, solo en ese momento. Cuando va a finalizar la sucesión indivisa, solo cuando se dicte la declaratoria de herederos. Entonces, obviamente, puede ser un caso, pero normalmente, depende de los herederos, fundamentalmente. Si a los herederos les interesa hacer la sucesión enseguida y están todos de acuerdo, la declaratoria de herederos normalmente puede salir rápido, pero hay gente que no lo hace nunca, o lo termina haciendo después de 10 años o de 15 años, cuando se acordó que tenían un bien que le había dejado el padre, el abuelo, alguien, y lo quieren vender y dice, pero está a nombre del abuelo todavía. Tenemos que hacer la sucesión. Y entonces, ¿cuánto duró la sucesión indivisa? Y a lo mejor duró 5 años. Así que depende, pero puede ser perfectamente un caso de un ejercicio irregular. Bien, entonces estábamos con el tema del devengado y el percibido. Como ya dijimos, el devengado es una cuestión de derecho, es una cuestión, si se quiere, contable, donde se dan esos requisitos que vimos. Mientras que el percibido, la ley, ¿sí?, tiene previsto 3, digamos, 3 posibilidades. Puede haber un percibido real, puede haber un percibido presunto y puede haber un percibido en forma indirecta. Es decir, la percepción puede ser real, presunta o indirecta. La percepción real, ¿cuándo es? Es cuando directamente yo percibo una renta en efectivo o en especie, ¿sí?, cobrado en un determinado momento. La percepción presunta es cuando se acredita en cuenta. Cuando yo tengo una ganancia, tengo una renta, ¿sí?, y se me acredita directamente en una cuenta corriente, en una cuenta que llevo con un proveedor, con un cliente, perdón, o cuando puede ser que un tercero, ¿sí?, administre mis bienes, y entonces llevo una cuenta corriente y cuando va cobrando acredita los fondos en esa cuenta. Bien, entonces ahí hay una percepción presunta. Y la indirecta, y la percepción indirecta, es cuando esos fondos, ¿sí?, que yo percibí, ¿sí?, fueron reinvertidos, o puestos en una cuenta de un tercero, o sea, yo ya dispuse, si bien los fondos no los tengo, porque los reinvertí, o porque los puse en una cuenta de un tercero, o en una
cuenta de capitalización, pero no los tengo. El hecho que no los tenga no quiere decir que no los haya percibido. Es una percepción indirecta. Los percibo y los transfiero, o los percibo y los vuelvo a capitalizar. Entonces, en el momento que pasó eso, ya puedo decir, o la ley considera, que la renta está percibida. ¿Bien? Entonces, la ley empieza a definir dos o tres cuestiones. Por un lado, dice, ¿sí? Vamos a leer un poco el artículo, ¿sí? Y dice en su inciso A del artículo 24, que dice que los contribuyentes imputarán su ganancia al año fiscal de acuerdo con las siguientes normas. Las obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales o industriales imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio anual correspondiente. Las incluidas en el artículo 53 se considerarán en el año fiscal que termine el ejercicio en el cual se han devengado. Entonces ya ahí me está definiendo, ¿sí? ¿Qué es el artículo 53? ¿Cuál es el artículo 53? Son los sujetos de la tercera categoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya la ley está definiendo una cuestión, que la tercera categoría se imputa por el criterio de lo devengado. Después vamos a ver, un poquito más adelante, que hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones a la regla general. Pero estas son las pautas generales. Y también la ley dice que las rentas, ¿sí? Las ganancias, que dice así, voy a leer un poquito el inciso B. Las demás ganancias que se imputen al año fiscal en que hubiesen sido percibidas, las demás ganancias se van a imputar al ejercicio fiscal en que fueran percibidas, por supuesto, utilizando estos criterios que vimos recién, percepción directa, indirecta, presunta, ¿sí? Al año fiscal en que hubiesen sido percibidas, excepto las correspondientes a la primera categoría que se van a imputar por lo devengado. Entonces, una forma muy sui generis de definir los dos criterios. Era más fácil decir las categorías que son impares van por lo devengado y las que son pares por lo percibido. Esa era más fácil, ¿sí? El problema es si se inventa o si se agrega otra categoría y qué es lo que hace. Pero bueno, fuera del chiste, la ley define dos cuestiones. Define el devengado. Dice, las del 53, es decir, los sujetos de la tercera, van por lo devengado. Y también las de la primera. Lo que pasa es que en lugar de decirlo directamente, dice el resto de las rentas, el resto, definió la de tercera, y dijo, el resto va por lo percibido, excepto las de primera, que van por devengado. Entonces nos queda que primera y tercera son por lo devengado y segunda y cuarta por lo percibido. Esa es la regla general. Y como dije, hay muchas excepciones, o hay algunas excepciones que vamos a ir viendo, algunas las vamos a ir viendo junto con el práctico, ¿sí? Pero lo más, digamos, lo distinto que plantea este artículo 24, además del devengado y percibido, es una figura que crea, ¿sí? Que se llama, en la técnica, en la teoría, lo que es el devengado exigible. ¿Quién va a aplicar devengado exigible? O sea, ¿qué es primero vamos a decir qué es el devengado exigible. El devengado exigible es una forma de imputar la renta en función de su exigibilidad. A ver, hay una excepción dentro del articulado del 24 para los alquileres. ¿Sí? Los alquileres, como dijimos, primero,
es una renta de primera categoría. Por ser una renta de primera categoría, se debe aplicar el criterio del devengado. Y como dijimos, ¿qué es el devengado? El devengado es cuando las dos partes cumplieron las condiciones contractuales y se firmaron los respectivos documentos o la operación quedó firme, ¿sí? En ese momento la operación está devengada. Entonces, a partir de ese momento, ¿sí?, el propietario del inmueble tiene todo el derecho de hacer cumplir el contrato. Por lo tanto, todo el contrato de alquiler está devengado. Y si nosotros somos estrictos en la definición y en el concepto, el día que se firma el contrato deberíamos declarar la renta por todo el periodo. Es decir, si el contrato dura 24 meses, ¿sí?, nosotros deberíamos liquidar ese arrendamiento o ese alquiler en el momento que se firma el contrato por los 24 meses. Eso sería aplicando el criterio de devengado estricto y puro. Pero la ley dice, no, en estos casos, cuando la ganancia, ¿sí?, se debe asignar en el tiempo, ¿sí?, la vamos a imputar en función de ese tiempo, en función de lo que dure el contrato. Esto es una excepción al criterio de devengado. Y me dice, para los arrendamientos, ¿sí?, lo vamos a imputar mes a mes, ¿sí?, o en función de lo que dure el contrato, que obviamente son plazos anuales, mensuales o semestrales o lo que fuera. Pero lo vamos a imputar en función del tiempo, del paso del tiempo. Por eso es que cuando veamos la primera categoría y veamos los ejercicios, vamos a ver que le vamos a asignar un periodo de 12 meses por año, y le vamos a ir imputando en función de ese transcurso del tiempo. Pero si la ley no me dijese eso, nosotros el día que firmamos el contrato tendríamos que devengar toda la ganancia. Bueno, entonces, si ustedes quieren, o si me permiten, es que un contrato de alquiler está haciendo las veces de un devengado exigible. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es imputar la renta en función de la exigibilidad, ¿sí?, o del vencimiento de cada pago. Se aparta del criterio general del devengado, ¿sí?, y apunta a cuándo debería pagarse el alquiler. Si el alquiler es mensual, el devengamiento va a ser mensual. Entonces está dependiendo de la imputación en función de cuándo se debe cobrar o cuándo se debe pagar. Esto no quiere decir, cuidado, no quiere decir que si el propietario no cobra el alquiler, la ganancia no va a estar devengada. Esto no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ese alquiler o ese arrendamiento, si está pactado en 6 meses, se va a devengar durante esos 6 meses, mes a mes. Entonces, decir, bueno, si es mes a mes es lo mismo porque es el mismo ejercicio fiscal. No, puede ser que yo alquile, que sea una persona humana, que no llevo contabilidad, que no llevo libros, ¿sí?, por lo tanto no tengo un balance comercial, por lo tanto mi ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre, y yo arriende una propiedad del 1 de octubre al 31 de marzo. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviese esta excepción en la ley, en este artículo 24, yo en octubre tendría que liquidar, ¿sí?, que declarar toda la renta por el periodo 1 de octubre, 31 de marzo. Pero como la ley me permite que yo lo impute en función del tiempo, voy a devengar octubre, noviembre y diciembre en un ejercicio y enero, febrero y marzo en otro. Entonces, la ley me está permitiendo devengar en función del tiempo. Y un poco
me está diciendo en función de la exigibilidad, del momento en que el inquilino me tiene que abonar el alquiler. Es un poco así. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que si el inquilino o si el arrendatario no me pagó el alquiler, yo no voy a devengar la ganancia. La ganancia está devengada igual porque el criterio es el devengado. No tiene nada que ver el cobro. Después veremos qué pasa si no paga y demás cuando veamos la primera categoría. Entonces, siguiendo esa línea, siguiendo ese criterio, se incorpora, yo digo se incorpora, sí, pues se incorpora hace como 15 o 20 años atrás, porque esto hace un poco más de 20 años que no existía, lo que se llama devengado exigible, y que eso está en el cuarto párrafo de este inciso A del 24. ¿Qué es el devengado exigible? La ley me dice que cuando se vendan mercaderías, ¿sí?, que su plazo de financiación, ¿sí?, o su plazo de pago, ¿sí?, es superior a 10 meses, yo puedo aplicar lo que se llama devengado exigible. ¿Qué es el devengado exigible? Si yo vendía algo en cuotas, ¿sí?, en 12 cuotas, en 20 cuotas, ¿sí?, voy a ir asignando la ganancia, y es la ganancia, en función de esas cuotas, de esas 20 cuotas. Cuando digo, ¿por qué digo la ganancia? Porque voy a asignar la venta y le voy a parear el costo para poder tener el resultado neto o el resultado bruto, ¿sí?, mejor dicho, para imputarlo a ese pedido. Si yo vendí una heladera en 20 cuotas, la heladera valía 1.000 pesos, me va a dar 20 cuotas de 5 pesos cada una, ¿sí? Entonces, esas cuotas, ¿sí?, las voy a imputar en función de los plazos de exigibilidad, que no son, cuidado, no son los plazos que me paga el cliente. Si el cliente no me pagó, no importa, esa cuota está devengada. Cuidado no confundir esto, que si no me pagó, no importa, es un problema mío, ¿sí? Pero lo que la ley me dice es, si pasan más de 10 meses, no lo impute todo al momento en que la operación está devengada. Apliquemos esto que es devengado exigible. Luego, el decreto reglamentario fue un poco más allá porque la ley habla de bienes, la ley habla de, más que de bienes, habla de mercaderías, ¿sí? Dice, cuando las ganancias se originen en la venta de mercaderías a más de 10 meses. Y el decreto reglamentario fue un poco más allá y dijo que cuando otros bienes, ¿sí?, su exigibilidad en el pago, o sea, cuando se difiera su cobranza en más de un ejercicio, ¿sí?, esto no quiere decir más de 12 meses. Supongamos, vendo en octubre, cierro en diciembre mi ejercicio, si hago 6 cuotas, ¿sí?, como dije antes el ejemplo, 3 cuotas van a estar devengadas en este ejercicio y 3 cuotas en el siguiente. Entonces lo que me dice el reglamento es, si paso para otro ejercicio, o sea, si las cuotas son exigibles en otro ejercicio, también voy a poder aplicar devengado exigible y para cualquier bien. Habla de bienes, el reglamento habla de bienes. Luego, este apartado, este párrafo cuarto del artículo 24, nos da también la posibilidad de aplicar devengado exigible para cuando haya obra pública. Y ahí ya me pone algunos requisitos más. ¿Cuáles son los otros requisitos que me pone para la obra pública? Me dice que, primero, la obra tiene que durar más de 5 ejercicios. La obra tiene que durar más de 5 ejercicios. Segundo, la primer cuota debe comenzar, ¿sí?, a ser exigible
luego de terminada la obra. Entonces, cuando yo tengo una obra pública, puedo también aplicar, o sea, la obra pública no es la venta de mercaderías, ni es la venta de un bien. Es una obra pública, ¿sí? Por ejemplo, una obra de gas, ¿sí? Una obra de una red cloacal, una obra de alumbrado, ¿sí? Cualquier cuestión que sea una obra pública, que se considere obra pública, si la obra dura más de 5 años, ¿sí? Y la primer cuota es exigible a partir de la finalización de la obra, ahí también voy a poder, o sea, la empresa constructora va a poder aplicar este sistema de vengado exigible. Bien. Ahora vamos a empezar a ver algunas cuestiones, ¿sí?, de imputación específica o de si quieren, cuestiones que se van del principio general. Son excepciones a la imputación. Por ejemplo, y todo esto está dicho en el mismo 24, ¿cierto? Cuando una persona que se jubila, ¿sí?, percibe, ¿sí?, haberes retroactivos. ¿Por qué? Porque tardó mucho en salir su jubilación, ¿sí?, o porque se jubiló con un importe, luego le hizo juicio a su caja de jubilación y le reconocieron las diferencias y le dieron importes retroactivos que pertenecían a ejercicios anteriores, ¿sí? La ley me permite tomar, ¿sí?, esos importes y asignarlos según se fueron devengando, asignarlos en el tiempo según se fueron devengando. ¿Sí? Primero, por ser lo que estamos cobrando, una jubilación o una diferencia de haberes jubilatorio, ¿sí?, es una renta del trabajo personal. Si es una renta del trabajo personal, es una renta de la cuarta categoría. Y si es una renta de la cuarta categoría, la debemos imputar por lo percibido. Entonces, si no estuviese esta excepción, cuando nosotros cobramos una suma X por un importe retroactivo, sea de jubilación o sea una diferencia salarial, puede ser también una diferencia salarial, no necesariamente una jubilación. Si no tengo esta excepción, en el mes o en el año calendario fiscal, que yo cobro esa diferencia, debo imputar toda la renta. Entonces, a lo mejor, si es una suma importante, me hace pagar o voy a obtener una renta muy elevada y eso me va a implicar pagar un impuesto elevado. Entonces el legislador dice, no, si hay cosas que son retroactivas, usted puede optar por ir hacia atrás, imputar en función del tiempo a que pertenecen esas rentas, es decir, me voy del percibido y aplico el devengado, en función del tiempo que correspondía esa renta. Ahora bien, esto puede tener una cuestión, un problema, si se quieren, o una amenaza para el contribuyente, que ¿cuál es? Si yo voy a imputar esas rentas, ¿sí? Acá veo una pregunta en el chat, dice, ¿solo en caso de la jubilación? No, lo acabo de decir, cualquier diferencia, yo puedo estar, ser empleado, ¿sí?, por ejemplo, ser un empleado de una empresa o del Estado Nacional, lo que fuera, y que me dieron un cargo, pero no me lo reconocieron o no me lo remuneraron. O está mal liquidado mi sueldo. Yo tengo un sueldo X y por un error administrativo está mal liquidado. Bueno, hago el reclamo, ¿sí?, y la empresa me reconoce la diferencia y me la paga.
Pero si ese reclamo lo estoy haciendo hoy, en el mes de abril, ¿sí? Y supongamos me lo pagan en mayo, y corresponde a 2 años para atrás, si yo no tengo esta excepción, tengo que declarar la renta en el mes de mayo, cuando la percibo, pero corresponde a ejercicios anteriores. Bueno, la ley me posibilita ir para atrás y imputarlos a los meses o a los ejercicios que corresponden. La contra que tiene, o la cuestión que advierte el legislador, es que si yo voy para atrás, ¿sí? Y esa imputación es mayor a 5 años, ¿qué me pasa? Pierdo la prescripción, porque la prescripción, ustedes saben que en materia tributaria es de 5 años. Entonces, si yo estoy percibiendo una renta, una diferencia, perdón, de jubilación o de haberes o lo que fuere, ¿sí? Y que son de 10 años y quiero imputar para atrás, voy a perder la prescripción de esos últimos 5 años. No de los últimos de ahora, sino de los posteriores 5 años. Si fui a 10. O si fui a 8, para no confundir. Si tengo renta, tengo una diferencia de 8 años, de hace 8 años. Entonces, el año 8 está prescripto. O sea, 8 años para atrás aplica la prescripción. El legislador me dice, usted puede imputarlo a ese año 8. Estamos en el 2020, en el 2021, 8 años para atrás son el 2013. Bueno, usted puede ir a imputar al 2013. ¿Qué va a tener que hacer? Rectificar su declaración jurada del 2013, incorporarle esa renta y ver cuánto impuesto le da a pagar o no le da a pagar. No importa, hace la determinación. Pero me permite ir al año 13. ¿Qué pasa? Si yo voy al año 13, hoy el año 13 está prescripto. Entonces me dice, usted vaya, impute al 13, pero pierde la prescripción. Yo, fisco, puedo ir e investigarle el año 13, todo entero. Entonces, bueno, hay que ver lo que hizo cada uno, si conviene o no conviene, bueno, pero las posibilidades están, la ley lo tiene previsto. ¿Sí? Y una cuestión que no está dicha en la ley, pero sí hay dictámenes al respecto, ¿sí? Es que esa imputación, a ver, acá preguntan, se presentan rectificativas y se deben abonar intereses que se pueden llegar a generar. Bueno, justamente, es lo que iba a comentar. Hay dictámenes que prevén que supongamos que por incorporar estas diferencias al año 2013 me genera impuesto, esa diferencia de impuesto no lleva intereses ni actualización, porque si no a veces es más caro los intereses y la actualización o los recargos que pueda tener, ¿sí? Que incorporar la renta en el ejercicio actual. Entonces, eso no está dicho en la ley ni en el decreto reglamentario, pero sí hay dictámenes, ¿sí? Que dicen esta cuestión. Esa renta se incorpora y si hay diferencia de impuesto, el impuesto se paga al valor de ese momento. ¿Bien? Bueno, respecto de estas cuestiones de imputación y de excepciones a la imputación, tenemos por el otro lado los intereses. Los intereses, que es una renta de un capital, por lo tanto es una renta de la segunda categoría, se deben imputar por lo percibido. Pero también, si nosotros esperamos al percibido, por más que haya percepción indirecta o presunta, ¿sí? Los intereses los vamos a imputar también en función del tiempo. O sea, vamos a hacer un mix de renta devengada en una, perdón, de imputación devengada en una renta que es netamente de segunda categoría y que debería ir por lo percibido. Hay otro tema que es cuando hacemos gastos del exterior, ¿sí? Cuando pagamos gastos que están prestados, ¿sí? Por sujetos del exterior.
en ese caso, después creo que hay un práctico, ¿no, Matías? Tenemos unos prácticos de este tema. Se los cuento así rápidamente. En esos casos me va a exigir la ley, el legislador, que voy a poder deducirlo siempre y cuando lo pague antes del vencimiento de la declaración jurada. O sea, me estoy apartando del devengado y estoy metiéndole un poco de requisito de percepción. Porque, algo que no dijimos, cuando hablamos de percibido, ¿sí? Ese criterio de percibido se aplica tanto para los ingresos como para los gastos. Nosotros, en la medida que podamos, me estoy adelantando a una clase quizás, ¿sí? Porque cuando veamos determinación en general, esto se va a aplicar, pero nosotros debemos aparear ingresos con gastos. Debemos aparear siempre los gastos que podemos imputar a esa fuente, a esa renta, los debemos imputar en función de ese apareamiento, ¿sí? Entonces, si la renta es por lo percibido, ¿sí? El gasto va a ir acompañando, el gasto directo va a ir acompañando esa renta. Si no, en general, los gastos, ¿sí? O los egresos que están pagados se consideran percibidos y los que no, devengados, ¿sí? Pero eso es por una cuestión de descarte. Si nosotros tenemos un gasto que está asociado a un determinado tipo de renta, lo vamos a imputar en el criterio que tenga la renta. Si estamos hablando de una renta tercera, lo vamos a imputar en función del devengado. Si estamos hablando de una renta de segunda, lo vamos a imputar en función del percibido. ¿Está claro? Después tenemos estos gastos que dijimos de los sujetos del exterior. ¿Y para qué es eso? Eso es porque si nosotros, o sea, hay un tema, el análisis es más profundo, ¿no? Como es un sujeto del exterior, ¿sí? El sujeto del exterior, ¿sí? ¿Cómo paga el impuesto? ¿Cómo paga el impuesto un sujeto del exterior? El impuesto lo paga, o sea, un sujeto del exterior que nos presta un servicio a nosotros que somos un contribuyente local, ¿sí? Ese servicio que está prestado en el país por un sujeto del exterior es una renta de fuente argentina. ¿Estamos de acuerdo? Si es una renta de fuente argentina, ¿cómo hace el sujeto del exterior para pagar esa renta? Se le retiene se le retiene del pago que se le efectúa. Perfecto. Se hace una retención de carácter de pago único y definitivo, que es el 35% sobre la ganancia presunta que determina la ley en función de la actividad. Ustedes cuando van a ver el articulado de la presunción de los sujetos del exterior, la ley dice, bueno, si hace tal actividad, la ganancia neta es del 60%, o la ganancia neta es del 80%. Sobre ese valor se le aplica el 35% de impuesto. Y ahí se ingresa el impuesto. Entonces, si la ley no tiene prevista esta cuestión de que cuando estamos pagando un gasto del exterior, por más que esté devengado, si no lo pagamos antes del vencimiento de la declaración jurada, no vamos a poder deducir el gasto. ¿Por qué hace esto el legislador? Porque si nosotros no pagamos, no hacemos la retención. Y si no hacemos la retención, el impuesto no ingresa. Y entonces se produce un ahuecamiento de la base. Porque por un lado, nosotros a nuestra ganancia la disminuimos en el valor de ese servicio, de ese bien que nos vendieron del exterior, porque es un gasto deducible, pero por otro lado, al fisco no le entró el dinero del impuesto que debe pagar el sujeto del exterior. ¿Se entiende por qué hace este requisito, este artículo 24, para los gastos que son sujetos del exterior? Es para que no haya un ahuecamiento de la base.
Bien, después tenemos otro tema con los honorarios de los directores de la asamblea, pero yo les diría, pasemos a la parte práctica y vamos viendo los casos prácticos y le vamos metiendo un poco más de teoría. ¿Puede ser, Matías, te parece? Sí, arranquemos. Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que no quedó clara que tengamos que repasar, que ver? ¿No? Puede repetir lo último, me dicen. ¿Cómo se llamaba? Ahuecamiento de la base. Eso está previsto en la ley para que no se produzca un ahuecamiento de la base imponible, para que la ganancia sujeta a impuesto, ¿sí?, no se achique, porque yo la estoy reduciendo por un gasto, pero ese gasto, el sujeto que percibe esa ganancia no ingrese el impuesto. ¿Se entiende? Bueno, ahí no sé si se ve la pantalla. Sí, sí. Bueno, Sí, ese es el archivo que les compartí, el Word. Y ahora esperé que voy a abrir los prácticos. Ese Word es una ayuda a memoria, vendría a ser una especie de pizarrón que yo uso como para ir anotando los artículos que vamos mencionando, porque al no tener el elemento del pizarrón a veces van quedando en el aire y mi intención es que les sirva como para estar ubicados. Acá principalmente arrancamos en el artículo 24, yo resalté en negrita lo que me parecía más importante, que son los temas que fuimos tocando y que vamos a ver ahora, que están en negrita. Después del 24 le puse algunos artículos del decreto reglamentario, el 65 que habla del devengado exigible, en los primeros 3 incisos, que son los principales y los que vamos a hacer ahora en práctica. El 66 que habla de ejercicios irregulares y el 227 que habla del cómputo de intereses y multas, que ahora lo vamos a ver también con mayor especificidad. Y luego, en la segunda, ya en la última hoja, le puse una ayuda a memoria de la primera, segunda y tercera categoría, que es lo que incluye, porque como todavía no las vimos, las categorías, y ahora vamos a ver en el práctico que las vamos a ir nombrando y que van a aparecer algunas ganancias de primera, de segunda y de tercera, es como para quien está arrancando este curso, por ahí el que no lo hizo el año pasado, el que ya lo hizo ya tiene cierta experiencia, pero el que lo escucha por primera vez, encontrar dónde está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta categoría, todavía necesita un GPS. Así que Acá esta es están pidiendo, perdón, Matías, están pidiendo si podías sí. subir el archivo, pero creo que lo subiste, ¿no? Lo subí, déjame que a ver si lo puedo volver a subir. Lo que pasa es que para subir me hace que lo tenga yo cerrado. Vamos a cerrarlo y voy a ver si lo puedo volver a subir. A ver. ¿Cuántos casos excepcionales hay? ¿Cuántos casos hay? Como 8 o 10, me parece, ¿no? Y sí, Excepciones a la imputación. sí. Están todos en la ley, eso sí. O sea, están Ahí todos. está, Delfina, decime si lo ven, aprovechen a bajarlo porque capaz que cuando lo abro no lo pueden bajar. Capaz que esa es la lógica del sistema. Ahí está, bueno, yo lo vuelvo a abrir y lo vuelvo a compartir en pantalla. Acá la verdad que si uno quiere redactarlo de una manera más difícil, creo que no se puede encontrar. No. Como explicaba recién, era mucho más fácil decir primera categoría lleva este sistema, segunda otro, tercera otro, cuarta otro, pero acá arranca con todo lo que es devengado, que es tercera categoría, después dice todo el resto es percibido menos primera categoría. O sea, es como el voto no positivo de Cobos. Va por la negación. Era más fácil decir los pares por lo percibido y los impares por lo devengado. Sí, o nombrar directamente las categorías, que tampoco era tan difícil. Claro. Pero, Así perdón, que bueno, sí. Tampoco eran tantas. Eso está así por el tema de si tenés que reconocer alguna ganancia por algún otro criterio que no sea ninguna de las 4 categorías, o digamos, o simplemente porque está enroscado. Es que lo que no está en ninguna categoría termina en tercera, ¿o no? Claro, pero además es porque
estuvo redactado así, esto viene redactado así hace muchísimos años, de la ley de réditos, ni siquiera de ganancias, de hace muchos años que está redactado de esa manera. Puede tener que ver que en un momento había una quinta categoría, pero duró muy poco. Pero bueno, no, viene así redactado. Parche tras parche. Sí, sí. Así que, bueno, los que son nuevos no se asusten. Vuelvo a mi recomendación, marquen mucho la ley, trabájenla y hagan todas las anotaciones al margen, porque si no es realmente difícil que se hallen adentro de este texto. Bien, entonces, hechas estas aclaraciones, voy a compartirle la pantalla del práctico. A ver. New Share. Ahí está. Ahí tenemos el práctico. Vamos a ver el práctico número 12. Y voy a poner en pantalla las soluciones y vamos a ir leyendo el enunciado para no tener tanta cantidad de información en la pantalla. Entonces, el primer caso nos habla del señor Garat, que es propietario del establecimiento hotelero Hotel Mar de Mar del Plata, y le consulta sobre la existencia de inconvenientes de tipo administrativo para liquidar el impuesto a las ganancias, utilizando como año fiscal el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué alternativas puede asesorar para solucionar este inconveniente? Y esta respuesta ya fue explicada recién en la teoría. El ejercicio fiscal va del 1 al 31 de diciembre, y en este caso estamos frente a un sujeto que no está llevando contabilidad, es una empresa unipersonal a nombre del señor Garat, pero claro, al trabajar en el sector hotelero, seguramente el 31 de diciembre va a tener las reservas llenas, menos este verano, pero en general está en temporada alta, y eso hace que por ahí no sea a los fines prácticos tan conveniente cerrar el ejercicio en esa fecha. Es conveniente cerrarla en un mes de temporada baja, donde puede hacer el control de stocks y demás actividades operativas, cuando no tiene que estar atendiendo al público. Para eso le tiene que pedir una autorización a la AFIP para cambiar el periodo fiscal, y la recomendación es que lleve un sistema de contabilidad, que este sistema de contabilidad seguramente va a permitir que la AFIP le autorice el cambio del periodo, y además va a tener el valor probatorio de los libros de comercio. ¿Bien? Sí, ahí, perdóname, en Sí. la AFIP no va a autorizar nada, sino que al ser un sujeto que lleva contabilidad, ¿sí? O sea, un comerciante va a poder fijar su fecha de cierre y le comunica a la AFIP que su fecha de cierre de ejercicio es tal. Hoy, o sea, este articulado de la ley también está un poquito antiguo, si se quiere, porque hoy hay muchas, por ejemplo, las sociedades simplificadas, las sociedades anónimas simplificadas, ¿sí? Que son unipersonales, que son las sociedades anónimas simples también. Entonces, esta persona antes debería anotarse como comerciante y tener libros de comercio, mientras que hoy puede ser una sociedad simple de una única integrante, y entonces ya con eso tiene solucionada esta cuestión y pone la fecha de cierre de ejercicio que le parezca. Cuidado, siempre yo recomiendo, cuidado con las fechas de los cierres de ejercicio, porque he visto, no una, varias sociedades que dice el ejercicio cierra el 25 de enero, o el 25 de febrero, o el 28 de octubre. Y no está dicho, no tiene por qué un ejercicio cerrarse el último día del mes, pero sí es muy complicado cerrar otra fecha, que cierre en otra fecha que no sea el último día del mes, por un montón de cuestiones prácticas, obviamente. Entonces, cuidado, porque yo he visto varias, que lo hace a lo mejor un abogado, sin desmerecer a los abogados, o un escribano que no está ducho en el tema, ¿sí? O un contador que no está ducho en el tema, y cuando constituye la sociedad le pone, y le vamos a poner el día de hoy que es 16 de abril. En persona jurídica le van a aceptar. No hay un impedimento para que la sociedad cierre su ejercicio el 16 de abril. Pero al ir a la faz práctica es un dolor de cabeza. Imagínense lo que es cerrar un ejercicio, un balance a mitad de mes o en un día distinto que no sea el cierre de mes. El devengamiento de los impuestos. Un impuesto le queda, supongamos,
si cierro el 20 del mes o el 25 del mes, si cierro el día 25, a lo mejor el IVA me quedó devengado en un ejercicio y ingresos brutos en otro. Ustedes que ya vieron impuestos. Dale, Matías, perdón. Bien, no, perfecto. Hechas esas recomendaciones, bueno, al cambiar la fecha de cierre vamos a encontrarnos con un ejercicio irregular, porque sin duda el que veníamos transitando del 1 de enero al 31 de diciembre va a cambiar, y bueno, esta era la justificación del decreto, del artículo 66 del decreto, que permitía la existencia de estos ejercicios irregulares. Bien. Está acá, no sé si está viendo esa pantalla, ¿no? La pantalla del artículo 66. Sí, sí. Bueno, pasamos al segundo ejercicio que dice: el señor Amato es propietario de una planta industrial que explotó hasta el 31 de julio del 2020, obteniendo hasta dicha fecha, durante 2020, un quebranto impositivo de 23.500. Voy haciendo una pausa para no tener que leer todo. Vamos a analizar esta primera oración. Él es propietario de una planta industrial, está ejerciendo una actividad de la tercera categoría, que es la renta de los beneficios de las empresas, y en este caso es un unipersonal, es una empresa del inciso D, las derivadas de otras empresas ubicadas en el país unipersonales. Por ende, ese quebranto va a ser el resultado del ejercicio, 23.500 pesos de quebranto. Ese es el primer análisis que hacemos. Luego dice: a partir del 1 de agosto del 2020, ante los malos resultados, decide alquilar la planta durante 36 meses, a razón de 15.000 pesos por mes, pagadero del 1 al 5 por mes adelantado, percibiendo al celebrarse el contrato 60.000 pesos. Al 31 de diciembre del 2020, el propietario le envía una nota de débito por los intereses a raíz de un retraso en los alquileres del mes de diciembre por 120 pesos. Entonces, en principio, esta planta que él pone en alquiler, el alquiler pasaría a ser una renta de la primera categoría, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Esa sería la primera impresión que nos da. Pero hay que recordar que esta planta formaba parte del patrimonio de la empresa unipersonal. Entonces, acuérdense que la empresa unipersonal y todas las ganancias de empresa quedaban adentro del ámbito, y entonces el alquiler de la planta seguiría siendo de tercera categoría porque está dentro de la empresa unipersonal. Para ver si la planta corresponde a la persona física o a la empresa unipersonal, hay que ver cómo se exteriorizó en la declaración jurada de bienes personales, ver si se le incorporó dentro de del patrimonio de la empresa o del patrimonio de la persona física. En este caso, seguiría siendo patrimonio de la empresa. Entonces, una renta de tercera categoría. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Qué es lo que pasa? La empresa está obteniendo un alquiler de 15.000 pesos por mes y va a seguir la lógica de lo devengado. Los 15.000 pesos por mes, por 5 meses, se devengan, desde agosto hasta diciembre se devengan 5 meses, tiene que declarar una ganancia de 75.000 pesos de tercera categoría. En cuanto a los intereses, de 120 pesos, estos intereses también son de tercera categoría. En principio parecerían que son de segunda, porque es una ganancia por la renta de capitales, pero como la está produciendo un bien de la empresa unipersonal, pasa a ser una ganancia de tercera categoría también los 120 pesos por el retraso en el pago. ¿Hasta ahí vamos bien? Por último, el 4 de septiembre del 2020, el propietario le envía una factura al inquilino por 8.000 pesos por arreglos en el techo que se dañó por su negligencia, siendo responsabilidad del inquilino este arreglo, que fue pagado al propietario al contado. Esto no constituye una ganancia, no es una ganancia para ningún sujeto, es un reintegro de gastos de una rotura que se hizo cargo y la pagó, pero no constituye una ganancia para el sujeto. Bien, entonces no corresponde declararlo. Profe, una pregunta. Sí. En el caso del alquiler de 15.000 pesos, estaría siguiendo entonces el criterio de lo devengado exigible. Ahí sí. Sí, para todos los alquileres vamos a seguir el devengado exigible, entre comillas, porque no lo plantea así la ley, pero dice que los devengados son en función del tiempo. ¿No tenés audio, Carlos? No digan esto de que los alquileres se liquidan por devengado exigible, porque no es así. O sea, los alquileres
se liquidan en función del tiempo porque está previsto en la ley. Yo para explicar el devengado exigible, lo asimilé a los alquileres, que es lo que está previsto en la ley. ¿Sí? O sea, las dos cosas están previstas en la ley, pero digamos que como lo del devengado exigible para los bienes es posterior, es un agregado posterior a los alquileres, lo primero que empezó a tener en cuenta el legislador en cuanto a su exigibilidad fueron los alquileres. ¿Sí? Pero no digamos que los alquileres se liquidan, es similar, pero no se liquidan por lo del devengado exigible. El devengado exigible es para mercaderías, bienes y obra pública. Bien, ahí les resalté el párrafo del artículo 24 que da razón de esta explicación. Bien, o sea que habría, digamos, 3 categorías de devengado, entre comillas, ¿no? O sea, el devengado, el devengado en función del tiempo y el devengado exigible, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, en realidad la técnica es el devengado, el resto son excepciones. Ok. Bueno, pasamos al tercer ejercicio, que es un ejercicio justamente de devengado exigible. La empresa Supermac SRL, dedicada a la venta de máquinas viales, cierra su ejercicio el 31 de diciembre de cada año. El 1 de mayo del 2020 vende una máquina topadora en 2.400.000 pesos en 12 cuotas mensuales iguales con más un interés de 280.000. La primera cuota vence el 1 de agosto y el costo impositivo de la máquina fue 1.700.000. Voy a pasar a la solución. Acuérdense entonces que en el devengado exigible, el que está así expresamente nombrado en la ley, teníamos 3 opciones. Uno que sea por venta de bienes de cambio, en el cual la condición era que la exigibilidad de las cuotas sea por más de 10 cuotas. Cuando no son bienes de cambio, como pueden ser los bienes de uso, se exige que estén en más de un periodo fiscal, pero pueden ser menos cuotas, pueden ser 3 cuotas, 2 cuotas, pero la condición es que venzan en 2 periodos fiscales distintos, y el tercer caso era el de la obra pública. Entonces, esta primer topadora que vende en 2.400.000 y que tenía 1.700.000 pesos de costo, la vende en 12 cuotas, cumple la primera de las condiciones. Entonces puede aplicar el devengado exigible. Y acá está como tenemos que declarar la ganancia. Si no hubiese usado el devengado exigible, hubiese hecho 2.400.000 menos 1.700.000, que era el costo, 700.000 pesos de ganancia, lo iba a declarar todo en el año que hizo la venta, o en el momento que hizo la venta. ¿Está bien? Como usa el devengado exigible, le permite ir trasladando la ganancia a otro ejercicio. Los 2.400.000 pesos los divide por las 12 cuotas e imputa 5 cuotas al 2020, porque la primera vence el 1 de agosto y la última vence el 1 de diciembre, hay 5 cuotas, quiere decir que tiene una ganancia bruta de 1.000.000. Y a eso le resta el costo asociado. El 1.700.000 dividido 12 por 5 cuotas le da un costo de 708.000, quiere decir que la ganancia que va a imputar al 2020 son solo 291.000, contra los 700.000 pesos que tendría que haber declarado si no usaba este método. ¿Se entiende la diferencia y la ventaja? En cuanto a los intereses, no aplica devengado exigible. ¿Sí? No está en ninguno de los 3 supuestos, ni en A, ni en B, ni en C. Intereses van a seguir siendo imputados y devengados en función del tiempo. Entonces, los 280.000 pesos se devengan por 14 meses, porque la venta se hacía en mayo, tenía 3 meses de periodo de gracia, pero los intereses en ese lapso corrían igual. Entonces, del 1 de mayo al 1 de julio del otro año hay 14 meses y solo al 2020 imputamos 8 meses de intereses. Bien, este devengamiento se hace de esta manera, optando por devengado exigible, o si no hubiésemos optado por devengado exigible, se hubiese calculado de la misma manera, no cambia nada. ¿Vamos bien hasta acá? Pasamos a la segunda. El 1 de junio del 2020 vende otra máquina en 1.600.000 pesos en 8 cuotas mensuales iguales, con un interés mensual vencido de 3% mensual, venciendo la primera cuota el 1 de julio del 2020. El costo de esta máquina fue de 1.100.000.
100.000 pesos. El cliente de la primera máquina abonó puntualmente sus cuotas, mientras que el cliente de la segunda abonó solamente la primera cuota. Bueno, esto no lo habíamos leído para el primer caso, pero bueno, que pague o que no pague no influye cuando estamos hablando de devengado. Bien, nada va a influir en el devengamiento, ya sea por devengado exigible o por el devengado tradicional, no importa si pagó o no pagó. Luego veremos más adelante qué pasa con los deudores incobrables. Bien, para ese caso en que, bueno, finalmente nunca pagan, yo ya declaré la ganancia, ¿qué voy a hacer como para revertir esa ganancia y no tener que pagar un impuesto sobre una ganancia que efectivamente no tuve porque nunca me pagaron y quedaron en mora? Entonces, este segundo caso, la segunda topadora, se vende en 8 meses. Sigue siendo un bien de cambio, no cumple el requisito de los 10 meses, por ende no puedo aplicar devengado exigible. Como no puedo aplicar devengado exigible, hago costo, venta menos costo, una utilidad de 500.000 pesos a declarar toda en el mismo ejercicio. ¿Vamos bien? Y los intereses en función del tiempo. Teníamos un interés del 3% directo sobre el 1.600.000 y se computa por 7 meses este interés, que son la cantidad de meses que entran dentro del 2020. Esto me da un interés de 336.000 pesos. Bien, y acá lo que hace el ejercicio es sumarizar todo para determinar el resultado total, pero bueno, no hace a lo que estamos aprendiendo. ¿Alguna duda de devengado exigible? Profe, ¿por qué los intereses de la primera topadora los divide por 14? ¿No era 12 meses la venta? No, porque en verdad son 12 cuotas, pero fíjate que hay 3 meses de gracia, porque te venden el 1 de mayo, pero la primera cuota te la exigen 3 meses después, el 1 de agosto. Pero no quiere decir que durante esos meses no hayan corrido los intereses. Ah, Bien. claro. Te dan 3 meses como para que vos tengas más aire financiero y no pagues. Es como el Aura 12, que estaba hasta hace poco, que vos pagabas en 12 cuotas, pero empezabas a pagar a la tercera cuota. ¿Sí? Pero el costo financiero total se divide por la totalidad de meses en las cuales vos te financiaste. Bien. Bueno, acuérdense que esta opción del devengado exigible, una vez que se elige, se tiene que conservar por 5 años. Bien. Bueno, pasamos al cuarto ejercicio. Tengo una consulta, Carlos, discúlpame. sí, dale. Ahí en la cuenta donde hace la ganancia bruta de la segunda topadora, ¿por qué pone 160? No me di cuenta. Segunda topadora. Acá. No, el 160 viene de arriba, viene de los intereses de la primera. La ganancia de la segunda es esta que estoy resaltando, no sé si la ves. Ah, está bien, pero en la cuenta de abajo, ganancia bruta segunda topadora dice 160, o estoy viendo mal. Ah, que sí, está bien, quedó. Por eso le digo, esto no hacía el ejercicio. Ah, Tenés razón. bien. En verdad, es ganancia bruta primer topadora, intereses primer topadora. La ganancia, sí, está, eso ha quedado desactualizado. De alguna No corrección pasa del nada, pasa ejercicio que lo anterior. vi y me estaba Sí. confundido por eso. No, está bien, eso, esta parte desestímenla, total no hace el ejercicio. Bien. Era pasar en limpio los resultados anteriores, pero al final terminan confundiendo. Listo, Gracias por la observación, lo vamos a hacer corregir. No, gracias. Bueno, pasamos al cuarto. Carlos Zapata es propietario de Focus, empresa dedicada a la venta de artículos de electricidad. Durante el año fiscal tuvo ventas por 6.800.000. Si quieren, vamos viendo acá el estado de resultados. Bien, hay que determinar la ganancia neta. Entonces, la venta 6.800.000. Encontrándose pendiente de cobro 1.500.000. Eso no es un dato que nos sirva porque en tercera categoría va por lo devengado. Lo que cobré o dejé de cobrar no me interesa. El costo de venta impositivo del negocio fue 4 millones. Bien, 4 millones lo tomo como costo de venta. Los gastos generales del negocio pagados fueron 1.700.000. 1.700.000 tomo como gastos y lo resto de la ganancia. El 2 de enero del 2021 abonó la quinta cuota del impuesto inmobiliario 2020, que venció el 4 de septiembre del 2020 por 18.000 pesos, con más 4.500 pesos en concepto de intereses por mora. Entonces, estos 18.000 pesos los pagó durante el 2021, pero fueron devengados en el 2020. Es una cuota de inmobiliario del 2020, con lo cual está bien que lo reste de este balance que estoy haciendo
de esta determinación de impuesto 2020. Y los intereses también, porque los intereses se devengan entre el vencimiento de la cuota y el 2 de enero. Uno podría hilar fino y decir, bueno, estos 4.500 incluyen un día de interés entre el 1 y el 2 de enero, y decir, acá no va 4.500, sino va 4.450. ¿Se entiende? Es para hilar fino, pero en definitiva todos los intereses son por el atraso de la cuota hasta el día que pagué. Todos son del año anterior. ¿Vamos bien? Bueno, luego dice, además, el 4 de junio ARBA determina en concepto de impuesto a los ingresos brutos 26.000 pesos como ajuste del año fiscal 2017. Y el 5 de septiembre de 2020 se le envía boleta de deuda por dicho inicio de cobro ejecutivo para el cobro del impuesto, en la que incluyen 26.000 pesos del impuesto a los ingresos brutos, 11.100 pesos de intereses resarcitorios, 7.800 pesos de intereses punitorios y 52.000 pesos de gasto de juicio. Entonces, acá vamos. Sí, Carlos. No, que eso está previsto también en el 24. Esto es un párrafo especial del 24, ¿sí? Y el criterio es, o sea, la imputación va a ser en función del criterio que tenga que aplicar el contribuyente. Esto es, si yo aplico el criterio de lo devengado, ¿por qué? Porque estoy en tercera o en primera, ¿sí? Voy a tener que imputar ese ajuste en función de la determinación. Mientras que si estoy en en segunda o en cuarta, que aplico percibido, voy a tener que aplicar ese ajuste cuando se pague. Eso es más o menos lo que dice el articulado, más o menos es lo que dice el articulado, y bueno, ahora vamos a ver el práctico. Lo tenés ahí acá marcado. les estaba buscando, pero me perdí en el texto. Cuando recuerdo... Espérame, lo voy a buscar en mi ley que me va a encontrar. Esto está en el inciso B, 1, 2, diferencias de tributo. cuarto, quinto, sexto Acá. párrafo. Sexto párrafo. Las diferencias, acá está. Las diferencias de tributo provenientes de ajustes y sus respectivos intereses se computarán en el balance impositivo del ejercicio en que los mismos resulten exigibles por parte del fisco o en el que se paguen, según el método que se utilice para imputar los gastos. Y recuerden que la imputación de los gastos va en función de la imputación de la renta. Los gastos siguen a la renta. Cuando los gastos no sean de una determinada renta, se van a imputar cuando se paguen, obviamente por lo percibido. O sea, cuando se paguen, dice la ley, que es por lo percibido. Pero eso es solo para cuando el gasto no esté imputado a una determinada renta. Por ejemplo, un sujeto que tiene rentas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría, ¿sí? Y el gasto que paga por sus aportes jubilatorios, ¿a qué categoría lo imputarían ustedes? No sabemos. No hay una categoría determinada. Entonces, el pago de aportes jubilatorios es un gasto general o una deducción general. ¿A dónde va? Va en gastos generales. Por lo tanto, al no estar imputado a una categoría, se va a imputar por el día en que se pague, por lo percibido. Bien, en este caso, este sujeto es de tercera categoría, un sujeto de tercera. Luego el enunciado dice que el 5 de febrero de 2021 cancela esa boleta de deuda, pero esa boleta de deuda era exigida en el 2020 por parte del fisco. Entonces yo lo puedo imputar este ajuste al ejercicio 2020, que es el que estábamos liquidando. Entonces, impuesto a los ingresos brutos por 26.000 pesos es deducible. Los intereses resarcitorios son deducibles, pero las multas, intereses punitorios y gastos y costas del juicio no son deducibles, no son aceptables, y para esto les puse el artículo del decreto
que nos Esto es dice que no podemos hacer esta deducción. Es una Sí. deducción no admitida. Es una deducción no admitida. Este artículo 227 del decreto, que habla del impuesto, pago del impuesto por cuenta propia o de terceros. En verdad el título habla de algo que sigue después, que yo le puse los puntitos suspensivos, que es el grossing up y algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, pero este primer párrafo me está diciendo que no podrá deducir del conjunto de entrada las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multa, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios, excepto los intereses del 37 de la 11683, que serían los intereses resarcitorios. Entonces, únicamente voy a poder deducir los resarcitorios. Gastos, multas y punitorios no puedo deducirlos. ¿Está claro? Carlos, disculpe, ¿podría repetir qué criterio hay que aplicar para los gastos? Porque no me quedó muy en claro. Los gastos tienen que, yo los debo imputar o los debo aparear con la renta. Entonces, si estoy deduciendo un gasto, por ejemplo, de tercera categoría, va a ser por lo devengado. Si estoy deduciendo un gasto de la cuarta, va a ser por lo percibido. Cuando no tenga una imputación directa a la renta o no pertenezca a una renta específica, se va a imputar por el pago, es decir, por lo percibido. Cuando se paguen, dice la ley. ¿Y por qué decía el ejemplo de los aportes? ¿Por qué no lo podríamos vincular con cuarta categoría en ese caso? Y porque si cuando yo, por ejemplo, pago aportes de autónomo, soy autónomo, ¿sí? Y pago porque tengo un comercio y porque tengo un oficio. Soy plomero y tengo además un almacén, no sé, supongo. Tengo una actividad de tercera y una de cuarta. Los aportes que hago autónomo, ¿de quién son? Está bien, perfecto. Perfecto. Pensé que se refería a los aportes de sueldo, digamos. A eso pensé que se refería. No, De cuarta categoría. esos sí son netamente de cuarta y van deducidos de la cuarta. Claro, por eso. Listo, perfecto, gracias. Además, perdóname, hay cosas, ¿sí? Cuando el sujeto tiene una sola actividad, hay cosas que no varían. O sea, cuando yo voy al resultado, ¿sí? Por eso hay cosas que son muy, muy finitas, pero lo que nosotros queremos es que se entienda cuál es el criterio o el concepto. Pero si yo tengo una actividad de primera categoría, y es la única actividad que tengo, los gastos en definitiva, sean de la categoría o sean gastos, deducciones generales, van a incidir de la misma manera en el resultado. ¿Está claro? Bueno, ahí entonces en el ejercicio 4 nos quedó qué es lo que se permitía y qué no en base al ajuste. Si no hay dudas de ese tema, pasamos al ejercicio número 5. Bien, para el ejercicio número 5 tenemos que tener en cuenta este último párrafo del artículo 24, que lo mencionó Carlos hace un rato, que dice que cuando tenemos erogaciones efectuadas por una empresa local que es ganancia de fuente extranjera para una persona o ente del extranjero con el que dicha empresa está vinculada, o personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja nula tributación, la imputación al balance solamente se va a poder efectuar cuando se pague o haya un percibido presunto o indirecto, o esto suceda antes de la presentación de la declaración jurada. O sea que nos da, desde la finalización del año fiscal, unos meses más, en tanto y en cuanto cuando yo presente la declaración jurada, si está pago ese pago con una empresa vinculada o en un país de baja o nula tributación, me lo puedo tomar. Si no, no me lo puedo tomar porque se genera ese ahuecamiento en la base del impuesto, y estimo de que daría lugar a cierto juego, especialmente entre empresas vinculadas, de cargarse de gastos para achicar los balances impositivos por erogaciones que capaz nunca terminaban de pagar porque eran empresas vinculadas que no se la iban a exigir con tanta premura como si fuese otro tipo de empresa. Entonces, este ejercicio, pasamos acá al ejercicio 5. Además, perdóname, Sí. Además, lo siguiente, si se hace alguna ingeniería del tipo que una empresa cierra en una fecha determinada su ejercicio
y la otra, que es la proveedora, o al revés, cierran otra fecha distinta y juegan con este plazo de la declaración jurada, de los vencimientos de la declaración jurada, puede ser que el impuesto se difiera más de un año. Entonces, por eso el legislador hace hincapié en esta cuestión y, digamos, aplica este requisito del pago por el tema de la retención del impuesto. Bueno, la enunciada dice, Volvo Inc., empresa local de capital extranjera, cierra su ejercicio el 31 de diciembre del 2020 y presenta su declaración jurada el 10 de mayo del 2021. Durante 2020 realizó ventas por 4.240.000 pesos. Acá vamos resaltando la solución. El costo de ventas alcanzó los 3.400.000 pesos y los gastos de la empresa durante el 2020 fueron 700.000, de los cuales 400.000 pesos los pagaron en el ejercicio. 250.000 se pagaron el 4 de febrero del 2021. Y 50.000 pesos se pagaron a su casa matriz en concepto de intereses devengados al 31 de diciembre a raíz de un préstamo que fue pactado a una tasa de interés que puede considerarse de mercado según prácticas normales de plaza. Los intereses se giraron al exterior el 4 de junio de 2021. Entonces, todo lo que pagué, por más de que estaba devengado, aparte lo pagué, no hay ningún problema, no tengo ninguna limitación, los 400 y los 250.000. Ahora, estos 50.000 pesos de intereses que fueron con una empresa vinculada y los pagué con posterioridad al cierre de la declaración jurada, los pagué en junio y la declaración jurada había cerrado el 10 de mayo, no me los voy a poder tomar en este balance y por eso este monto está en cero. No es deducible esos 50.000 pesos en este ejercicio, lo va a poder deducir en el 2021. ¿Está claro? Bueno, pasamos al 6. El 6 es un caso prácticamente repetido, lo vimos en la clase anterior cuando vimos sucesión indivisa. Van a ver que les va a resultar familiar. Determinar por el año 2020 la ganancia imputable a los sujetos que seguidamente se detallan, considerando la solución más favorable a los contribuyentes y que al 31 de diciembre no habían declarado la declaratoria de herederos de la señora Torres, la sucesión de la señora Torres y el esposo Lino Catanúñez. La señora Torres ejercía la profesión de odontóloga y su esposo la de contador público. Contrajeron matrimonio el 3 de octubre del 2008. La señora falleció el 15 de abril de 2020, habiendo facturado dicha fecha honorarios por 380.000 pesos, de los cuales había cobrado 260. Los 120 restantes se cobraron el 3 de diciembre del 2020. Los honorarios son los únicos ingresos del matrimonio durante el 2020. Si recuerdan, había una opción en el artículo 39 que decía, bueno, cuando una persona fallece, de lo que facturó y aún no percibió, podemos optar en imputárselo a su misma declaración jurada o prorratearlo entre la sucesión indivisa y el cónyuge superstite. En este caso vamos a hacer uso de esa opción, esos 120.000 que se perciben recién en diciembre, los vamos a dividir entre la sucesión y el marido, 60.000 cada uno, porque esto seguramente va a ser una mejor estrategia fiscal, porque cada uno va a tomar luego sus deducciones personales y seguramente no le dé a pagar impuestos. Bien, eso va a formar parte de la estrategia, que es muy particular para cada uno de los casos. Habrá que ver cómo venía la señora Torres posicionada, qué deducciones tenía, pero en general esta estrategia de hacer la opción suele ser la más beneficiosa. ¿Está claro? Bueno, vamos a avanzar con el séptimo y el último de los ejercicios. Este ejercicio está basado en otra de las excepciones. Alguien preguntó cuántas excepciones había. Bueno, no las contamos, pero había varias. La excepción del artículo 24, inciso A. El párrafo, en verdad está metido dentro de uno de los párrafos, que dice, lo estoy resaltando acá, los dividendos de acciones o utilidades distribuidas por los sujetos de 73 intereses de títulos, rendimientos, bonos, cuota parte y demás valores se imputarán en el ejercicio que hayan sido puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero, o capitalizados, siempre que los valores prevean pagos de intereses o rendimientos en plazo de hasta un año. Aquellos valores que prevean pagos en plazos superiores a un año, la imputación se realiza de acuerdo al devengamiento en función del tiempo. Bien, esta es una incorporación del año 2018, en la reforma esa
incorporaron este texto, y bueno, da distintas alternativas en tanto en cuanto estos dividendos u otros rendimientos se paguen en menos de un año o en más de un año. En este práctico en particular vamos a tener unos dividendos. Esto está incorporado así porque, a ver, a partir de la reforma del 18, ¿sí?, los dividendos, el criterio general era que estaban no alcanzados, ¿sí?, eran no computables. ¿Por qué eran no computables? Porque tanto las personas jurídicas, ¿sí?, como las personas humanas tenían la misma tasa de impuesto, que era el 35% a la escala máxima de las personas humanas y la tasa fija de las sociedades. ¿Por qué no se grababan los dividendos? En general, había un criterio de un instituto que se llamaba de impuesto de igualación. No nos metamos ahí. En general, los dividendos eran no computables. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando asignamos los dividendos a la persona humana accionista, ¿sí?, que era el perceptor de los dividendos, y también lo grabábamos con impuestos, había doble imposición. Bien, pero en el 18, o en la reforma del 18, ¿qué pasa? La tasa de las sociedades, ¿sí?, para los 2 primeros ejercicios se bajó al 30%, mientras que las de las personas humanas siguen la escala progresiva y llega hasta el 35%. Entonces, si la sociedad distribuye dividendos, ¿sí?, la diferencia de esa alícuota entre el 30 y el 35, ¿sí?, la debe pagar el accionista. ¿Y de qué manera? La sociedad le hace una retención, ¿sí?, en principio de pago a cuenta definitivo del 7%, que es el porcentaje que me da cuando le aplico toda la fórmula para llegar a cuál es la tasa real, llego al 35%, a equiparar a la sociedad al 35%. Entonces, ¿para qué es? Para que utilidades que deberían pagar, que pagan el 30, no queden en el 30 si pasan a una persona humana y lleguen a pagar el 35. Entonces, en función de esa cuestión, hay que determinar esa renta por dividendos, cómo se imputa. Por eso, la modificación o el agregado, en este inciso A, último párrafo del 24. El agregado obedece a esa cuestión, a los dividendos. Sepamos, por lo menos para estar, por lo menos si alguien nos pregunta o les pregunta, che, vos que estás estudiando impuestos, a ver, sepamos que hay en el Congreso hoy una reforma respecto de esta tasa para las sociedades, para las personas jurídicas. O sea, lo que está hoy vigente es que a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 21, es decir, de este año, todas las empresas que inicien su ejercicio el 1 de enero de este año, la alícuota del impuesto va a ser del 25%. Eso es lo que está legislado a hoy. Bueno, eso se está estudiando, hay un proyecto de reforma de la ley de esta cuestión, y se está queriendo generar una especie de tabla progresiva de alícuotas. Pero sepámoslo por si alguien nos dice, che, ¿están por modificar? Sí. Se está estudiando en el Consejo, en el Congreso se está tratando, y se quiere eliminar esta cuestión de que a partir de los ejercicios iniciados en enero del 21, la alícuota baje al 25, sino que vaya a una escala progresiva. No interrumpo más. Bueno, no, tranquilo. Vamos a ver un caso concreto. Dice, en la Asamblea General de fecha 2 de mayo del 2020 se aprobó la distribución de dividendos de la sociedad El Castillo S.A., los cuales serán pagados a diferentes accionistas el 31 de mayo del 2020. Al accionista Pedro Ruiz le asignaron la suma de 1.800.000 pesos. Debido a necesidad financiera de la sociedad, ofreció a los accionistas postergar el pago de los dividendos a una tasa del 36% anual, lo cual fue aceptado por el señor Ruiz. Analizar cada una de las siguientes alternativas. A, el capital más el interés se paga todo el 30 de
noviembre del 2020. Entonces, al pagar los dividendos y los intereses todos en el 2020, hacemos opción o entramos dentro del artículo cuando dice cuando se paguen. Bien, se pagaron en el 2020 1.800.000 pesos, se imputa todo al ejercicio 2020 y los intereses también van a seguir el criterio de lo percibido, porque es un sujeto de segunda es una persona humana, los intereses constituyen una ganancia de segunda categoría. Entonces, vamos de nuevo. Los dividendos va a aplicar el artículo 24 que leímos recién, cuando hablaba específicamente de dividendos. Al momento de pagarlos, los imputamos. Y los intereses son ganancias de segunda categoría. La ganancia de segunda categoría, como vimos más temprano, va por lo percibido, como lo percibe todo en el 2020, el 30 de noviembre, va a declarar todos los intereses, los 324.000 pesos que le da de intereses en el año 2020. Bien, hasta acá no hay ningún inconveniente. El segundo caso es que el capital más el interés se paga el 30 de enero del 2021. Bien, ya ahí estamos en otro ejercicio fiscal. Entonces, los dividendos pasa lo mismo. Los declaro en el momento que se paguen, en el año 2021, el 1.800.000 pesos. Y los intereses los voy a devengar en función del tiempo. Tengo que calcular sobre el 1.800.000 pesos de dividendo a una tasa del 36, 8 meses que transcurrieron desde que se celebró la asamblea el 2 de mayo, perdón, desde el vencimiento el 31 de mayo, que dijeron que le iban a pagar, le dieron 8 meses de financiación durante el 2020, va a imputar 432.000 pesos de intereses al año fiscal 2020. ¿Bien? Y el último de los casos es el caso especial que estaba en el párrafo a continuación, que decía qué pasaba cuando el plazo de pago de estos rendimientos superaba los 10 meses. En este caso, la devolución será en un plazo de 18 meses, en 3 cuotas semestrales de 600.000 más intereses sobre saldos, venciendo las mismas el 30 de noviembre del 2020, el 31 de mayo del 2021 y el 30 de noviembre del 2021. Entonces, cuando se está pactando en cuotas mayores a 10 meses, en cuotas o en un solo pago, pero excedan los 10 meses, no, perdón, acá me perdí, decía, respecto, se prevean plazos superiores a un año, 12 meses, perdón, me había quedado con los 10 meses del devengado exigible. Respecto de valores que prevean plazo de pago superiores a un año, la imputación se va a realizar de acuerdo al devengamiento. Entonces, acá no voy a imputar al 30 del 11, al 31 de mayo y al 30 del 11 del año siguiente, que vendría a ser el percibido, sino lo voy a hacer en función del tiempo. Y ahí sí, entonces vamos a la solución. En el año 2020, el 1.800.000 devengo 7 meses. Corresponden 7 meses al año 2020. Y los 11 meses restantes corresponden al 2021. Los intereses no cambia el análisis, porque no entran dentro de ese supuesto del artículo 24, entonces los intereses se van a devengar en función del tiempo. Los que cobro el 30 del 11, acordémonos que los intereses son percibidos para segunda categoría. Entonces la primera cuota que cobro el 30 del 11, tengo 324.000 pesos que cobro y los declaro en el 2020. Ahora, las cuotas que vence el 31 de mayo y el 30 de noviembre del año siguiente, las declaro en el año 2021. Bien. Entonces, por un lado, los intereses van a seguir la suerte de la segunda categoría y los dividendos van a tener la interpretación de este nuevo agregado de la ley. Bien. Son casos que por ahí no son tan comunes verlos, pero bueno, acá está incorporado como para que se tenga en cuenta. ¿Alguna consulta? No. ¿No tenés audio? Ahí está, ahí está. No, digo que no hay nada en el chat. Ahí estás. No hay nada en el chat, así que estamos. No hay ninguna duda.
No sé si querés, no tenemos prácticos de honorarios directores y síndicos, que después se ve en cuarta categoría. En cuarta, sí. Ahí, bueno, para el caso de los Se ve en cuarta, es directores, otra de las excepciones. en el caso de los directores y los síndicos, ¿sí? Eso va en función de de cuándo se asignen por la asamblea, ¿sí? Entonces, estoy buscando en el párrafo de la ley, ¿sí? Acá se los pongo en la Acá, pantalla. el inciso B, tercer párrafo. Lo tenés ahí. Los Ahí honorarios se lo marqué. directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y la retribución a los socios administradores serán imputados por dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea, ¿sí? O reunión de socios, o sea, asamblea si es una anónima, reunión de socios si estamos hablando de una SRL, según corresponda, apruebe su asignación. Esa asignación debe ser individual. ¿Por qué? ¿Por qué yo marco esto de individual? Porque primero tengo que saber a quién le estoy dando. O sea, acá está esto que legisla la ley, se está viendo desde el punto de vista del perceptor, es decir, del director, del síndico o del socio administrador, cuando lo percibe. Pero por otro lado, o sea, acá la ley lo que dice que va a ser cuando se apruebe su asignación. Pero si la asamblea dice que se van a asignar 100.000 pesos en concepto de honorarios de directorio, no me dice nada, porque si el directorio está compuesto por 4 personas, me tiene que decir cuánto a cada uno, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Dividimos por 4 los 100.000 o a uno cobra y los otros 3 no? No, por eso tiene que ser la asignación individual. Primero, para que cada perceptor sepa cuándo tiene que cobrar. Y esta cuestión está dicha en el requisito de la deducción de la sociedad. Porque lo que es ingreso para uno es deducción para el otro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá estamos hablando de cuándo imputa el perceptor. Pero esa percepción, ¿sí?, que tiene el director, a su vez, para la sociedad es una deducción de su ganancia. Deduce de su ganancia. Después veremos qué límite tiene, cuánto puede deducir, etcétera, etcétera. Pero hoy convengamos que es una deducción para la sociedad. Entonces, el requisito para que la sociedad lo pueda restar, que lo pueda deducir, es que esa asignación, ¿sí?, se haga en forma individual o discriminada, si se quiere, que se le asigne cuánto es a cada uno, y que esa asamblea, ¿sí?, se produzca antes del vencimiento de la declaración jurada de la sociedad. Si es de esa manera, la sociedad lo va a poder deducir por lo devengado y el director lo va a tener que imputar por la asignación, independientemente de que lo haya percibido o no. ¿Está claro? A ver, acá pregunta. Si la asamblea dice que se asignan 100.000 dividido en partes iguales, ¿ya es suficiente? Sí, si lo dice de esa manera, sí, pero lo tiene que decir expresamente. Porque decir que se asignan 100.000 pesos en partes iguales y son 4, sabemos que le corresponden 25.000 pesos a cada uno. O si son 2 y dice se divide en 2, 100.000 pesos dividido en 2, y son 2, sabemos que son 50.000 pesos a cada uno. Bien. Bueno, no sé qué más tenía Matías ahí en el práctico, o ya está. No hay caso. El práctico está. No hay caso. Bien. No, porque se ve después en cuarta eso. Sí. Bien. Pero bueno, básicamente es eso. Y la ley es en esa cuestión
es sincrónica, ¿por qué? Porque lo que le permite a uno calza perfectamente con lo que le permite al otro. Es decir, al director le obliga a que lo impute por su asignación y a la sociedad lo obliga a que lo deduzca si está asignado individualmente. Entonces, funcionan conjuntamente. Es un caso similar, o sea, ¿esto a qué apunta? A lo mismo que pasaba con los beneficiarios del exterior que le estamos pagando un gasto. Es a no ahuecar la base, ni de uno ni del otro. ¿Está claro? Bueno, ¿qué nos queda, Matías? Se fue Matías. Sí, no sé, se le debe haber cerrado porque... Se le acabó la batería. Creo que no nos queda nada. Vimos todos los casos. Lo de las jubilaciones lo vimos. Estoy repasando, estoy mirando un poco más la... Se me había caído la conexión, Carlos, así que te perdí los últimos 2 minutos. Ahí, acá volví. Estaba diciendo que se te acabó la pila, pero además de eso, Sí. a ver si nos queda algo. Del práctico no hay más nada. No, del práctico ya está. Bien, y yo estoy repasando la ley a ver si nos quedó algo en el tintero. Igual, a ver, si tienen dudas, pregunten, pregunten, aprovechen a preguntar. No, entiendo que no. Están todas las excepciones están contempladas. Bueno, ¿ninguna duda? Matías, mañana, porque mañana hay clase mañana sábado a la mañana, ¿cierto? Mañana una clase de repaso. ¿Y Pueden ver el práctico. ¿Y qué se va a repasar mañana? Todo lo que se vio hasta acá. Todo lo que se vio hasta acá. Entiendo que es acumulativo, sí. Bien. ¿Y, Sí. ¿Y algún práctico alternativo? Sí, se puede ver algún práctico. Mañana creo que está, no sé si está Susana, o no sé si hay práctico mañana, porque hay algunas clases de repaso que son con ayudantes de práctico y algunos que son con los adjuntos. No sé mañana el calendario a quién le toca. Creo que Marcela, creo. Marcela, ¿con quién? ¿Con Daniel? No sé, no lo tengo. Bueno, mañana empezarán a ver la dinámica de esa clase de repaso y bueno, si no quedará hasta el miércoles. Si es un práctico muy específico que no lo tiene Marcela. No. La próxima clase es el martes, que es determinación en general. Exacto, sí. Y nosotros el miércoles Tenemos, está vos en el miércoles, yo también en el repaso del miércoles. Sí. Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno. Así que, ¿cómo? Nada, muchas gracias. No, aprovechen el fin de semana y lean y lean un poco más, y lean. Los artículos, miren, con la ley, si leen los artículos de la ley que vamos a ver, nosotros estaríamos más que contentos. Tienen que leer más, pero por lo menos lean la ley. Vengan con los artículos leídos. Una consulta, sí. ¿Qué pregunta? ¿Y cómo era el caso de percepción real? La percepción real es la que cuando voy a cobrar el alquiler y me lo pagan en el momento. Me dan los billetes o me dan
los cereales o lo que sea lo que combine que me paguen. Eso es lo real, es el más común. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre real y presunta? Y presunta es cuando me lo acredita en una cuenta, por ejemplo. ¿Sí? A ver, cuando yo tengo un plazo fijo y digo que se renueve automáticamente al vencimiento, ¿sí? El día del vencimiento me acreditaron los intereses, ¿sí? Yo tenía 100 pesos puestos en un plazo fijo. Cuando vencía le dije, los intereses, agréguenlos al vencimiento, al capital, perdón, y renuévelo. Yo no cobré nada porque seguí poniendo plata en el plazo fijo. No tengo la plata encima, pero yo lo cobré. ¿Por qué? ¿Y de qué manera? Y presuntamente, porque está depositado está incrementando el valor del monto del plazo fijo. Mi plazo fijo dejó de ser de 100 pesos para ser 105, y eso vuelve a capitalizar. Pero en el momento que venció el plazo fijo, yo ya percibí la renta. ¿Se entiende? ¿No sería una percepción indirecta esa? ¿Como que los fondos son reinvertidos? No. No, la indirecta sería si yo digo que esos intereses, ¿sí?, le paguen a un deudor que yo tengo. Que los 5 pesos de interés, eso sería indirecto porque yo no los tengo, ¿eh? Y si yo miro el plazo fijo, se volvió a renovar por los mismos 100 pesos. Entonces yo no cobré nada. No, mentira. Usted cobró y los pasó a un tercero. Bien, perfecto. ¿Está? Bueno. ¿Qué más? Bueno, no hay consulta. Cerramos, Matías, no sé qué opinas. Sí, yo creo que no hay más dudas hasta que puedan masticar el material, así que seguramente cuando lo lean en detenimiento van a tener más consultas. Mañana o el miércoles, que son clases de repaso, volvemos sobre lo que surja. Sí, lo que quiera. Bueno, O sea, gracias. no limiten la clase de repaso a lo que se vio el día anterior. Pueden ustedes, vayan leyendo y vayan viendo las dudas. ¿Está? Bueno, buen fin de semana. Buen fin de... Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Chao, hasta luego, gracias. Chau, chau.